Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. Para los miembros de Science Grant Thornton es un placer el haber organizado este evento para ustedes, donde sabemos que la información es vital para poder enfrentar los retos que se avecinan. Viene un 2024 retador, con los condimentos de la guerra, con los condimentos de las presiones económicas en los mercados y con los condimentos que pueden traer también las elecciones. Podremos escuchar a nuestros expertos de las áreas fiscales, Fernando Pliego, Pedro Zugarramurdi, Santos Brice y Mario Echegaray, tocarán temas actuales en materia fiscal que nuevamente esperamos que sean herramientas para poder enfrentar este año. Sin más preámbulos, les doy la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tienen preguntas durante la plática, por favor, mándenlas al correo science@mx.gt.com. Con gusto contestaremos las que nos den tiempo en este momento y las que no, nos las llevaremos de tarea para contestarlas por correo. Pues el día de hoy vamos a hablar de actualidades fiscales ante un año en el que nuevamente no hubo reforma. Sin embargo, hay muchos temas que siguen siendo novedosos, que siguen siendo complicados, que vale la pena retomar. Y bueno, en el caso de precios de transferencia, vamos a hablar de las complicaciones que surgieron a partir de la reforma 2022 y lo que esperaríamos se llegue a modificar en una reforma en el siguiente año. La cual pues, no solo se queda en una petición, ya se ha hablado con autoridades, se han mandado distintos escritos solicitando que consideren nuestras problemáticas, ¿no? ¿Qué pasó en el 2022? Pues, ha sido la reforma más grande en materia de precios de transferencia que se ha tenido en México. Nos cambiaron fechas, nos cambiaron las reglas, nos cambiaron jugadores. Voy a ir platicando los temas más relevantes. El primero es, bueno, tenemos distintas fechas de cumplimiento. La primera que se detona es para aquellas empresas que están obligadas a presentar el ISIF. Tienen que cumplir y tener listo el estudio de precios de transferencia para el llenado. Y bueno, el ISIF se presenta el 31 de marzo junto con la declaración anual. Los anexos que hacen referencia a precios de transferencia hablan mucho de la forma, ¿no? Es decir, si bien no se necesita tener el estudio completo, sí se necesita tener ya resultados porque hablan de cumplimiento o no. Luego, bueno, pues regresó el dictamen fiscal. Todos los que estamos aquí lo sufrimos. Fue complicado el cumplir con la fecha. Luego el tema del sistema, pues que no dio cuando todo el mundo lo quiso presentar en los últimos 2 días. En fin, fue de verdad un tema muy complicado. Y el 15 de mayo, cuando se tiene que presentar, ya se tiene que tener forzosamente el estudio completo y definitivo. ¿Por qué definitivo? Al final de cuentas, para el dictamen fiscal no hay complementarias. Entonces, lo que se ponga en el dictamen fiscal ya tiene que ser avalado por un tercero, en este caso, el contador público que lo va a llenar y lo va a presentar. Y tiene que contar con elementos suficientes para demostrar que lo que él puso en el dictamen es cierto. Y la única forma de poder cumplir con eso es ya con un estudio definitivo, en el cual no se muevan cifras, no se muevan montos y demás. De igual forma, al 15 de mayo, tenemos que presentar el anexo 9 de la DIM, de la Declaración Informativa Múltiple. Este anexo, recordemos, hasta el 2022 se presentaba únicamente cuando se tenían operaciones con partes relacionadas en el extranjero y se tenían distintas fechas donde se detonaba su presentación,
en la mayoría de los casos ya se iba para junio o julio. A partir del 2022 ya nos obligan a presentarlo el 15 de mayo, a más tardar, y pues de igual forma, pues tienes que tener el estudio completo para poderlo presentar. Este anexo 9 de la DIM fue nuevo para todos los contribuyentes que únicamente llevan operaciones con partes relacionadas en territorio nacional. No sabían ni que existía, no estaban acostumbrados a llenarlo, entonces también fue bastante complicado. ¿Por qué? Porque el llenado pues, no es únicamente de forma, preguntan temas de fondo, preguntan temas sobre la elaboración de los análisis ya dentro del estudio, lo cual, a pesar de tener el estudio, si no tienes muy claro los pasos que se llevaron a cabo y cómo se hizo el análisis, no es sencillo llenar. De igual forma, en la reforma 2022, nos adelantaron la presentación del local file del 76A. Este local file, recordemos, no lo presentan todos los contribuyentes, únicamente los que presentan ISIF o los que dictaminan para efectos fiscales y sus partes relacionadas, junto con otros contribuyentes que menciona la ley, pero esos son los principales. Esta declaración local hasta el 2022 se presentaba a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio posterior al que se estaba analizando. En otras palabras, si yo estaba haciendo el local file para el 21, tenía hasta diciembre del 22 para presentar. Hoy en día ya nos recortaron la fecha y pues ya no nos dan oportunidad de irnos hasta el 31 de diciembre, se tiene que presentar el 15 de mayo junto con las demás obligaciones que estábamos hablando anteriormente. Este esquema o este recorte en fechas trae dos problemáticas reales, prácticas. La primera es, pues a la fecha en la cual se tiene que estar armando los estudios de precios de transferencia, no está el 100% de la información disponible para poder elaborarlos. Nos basamos en la mayoría de los casos de información externa, de compañías que van surtiendo de información para que nosotros podamos hacer nuestros reportes y a esa fecha, si tiene que estar el 15 de mayo y ya definitivo, los análisis lo tuviste que haber corrido a más tardar en abril y en abril todavía no está subida mucha de la información que sería la óptima y necesaria para un correcto análisis. Entonces, ese es el primer problema. Y la segunda problemática que nos enfrentamos con estas fechas es al momento de que nosotros tenemos que tener el estudio de precios de transferencia ya definitivo, tenemos de igual forma que tener toda la documentación ya terminada. Y parte de la documentación es la contabilidad de las empresas, el dictamen financiero o los estados financieros auditados, y se complica mucho el tenerlo todo a esa fecha. Entonces, la realidad es que fue un año muy complicado por el cumplimiento de hecho con las fechas, aunque no presentes dictamen fiscal, aunque no presentes ISIF, sí tienes que presentar el anexo 9 de la DIM. Entonces, estamos en la misma situación. ¿Qué sucedió en la realidad? Pues estuvimos corriendo, asesores, contribuyentes, para poder dar cumplimiento en algunos casos, en las declaraciones que sí permite presentar una complementaria, pues se hizo uso de estas complementarias para ya entregar un reporte o información, ya que se tuvieran las cifras al 100%. Para el caso del dictamen fiscal, pues no se tenía esa herramienta, entonces se presentó de la mejor forma posible para dar cumplimiento. Recordemos también que ya la responsabilidad del contador que presenta el dictamen fiscal es mucho más que antes. Hay temas que incluso podrían ser considerados como penales en ciertos extremos. Entonces, la responsabilidad que tiene este auditor al momento de llenar el dictamen fiscal es altísima y llenarlo con un estudio que no está completo, que no está terminado, que no está con todos los elementos que tiene que tener, pues es un gran riesgo para ellos. ¿Qué es lo que nos cambió también? Es el uso de la información de las compañías comparables. Hasta
antes del 2022, si bien la ley no te decía exactamente qué utilizar, hay una práctica común internacional, la cual hace uso de la información promedio de 3 años de las compañías comparables, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues suaviza los posibles efectos que puedan tener por un año en particular las compañías. Entonces, utilizamos el promedio de 3 años, uno, para cumplir, pero dos, también para pensar a futuro, ¿no? No es únicamente para dar cumplimiento, sino nosotros queremos pactar una operación y tener cierta certeza de que pues, de aquí en adelante vamos a estar cumpliendo. El utilizar información promedio de 3 años nos ayuda a poder argumentar que si hoy en día un 7% está dentro del rango, es probable que el siguiente año también. En México eso ya no es posible. En México ya tenemos que utilizar información financiera del ejercicio en cuestión de las compañías comparables, del ejercicio bajo análisis, y si lo leemos como se tiene que leer textualmente, el ejercicio es de enero a diciembre del año que estemos analizando. Muchas de las compañías comparables que utilizamos no tienen el mismo cierre fiscal. Pueden cerrar en marzo, pueden cerrar en septiembre. Entonces, en esencia, no cumplirían con este requisito. De igual forma, pues la información que se utiliza para estos efectos, en muy pocas ocasiones está lista para ser utilizable, ¿no? Entonces, ¿qué hacen terceros independientes al momento de pactar sus operaciones? Si yo hoy me acerco con un proveedor y quiero aterrizar cómo voy a pactar mis precios de aquí al siguiente año, pues voy a utilizar la información que está disponible el día de hoy y voy a llegar a un acuerdo con el tercero independiente para ver cómo lo vamos a llevar a cabo en este año, los precios que vamos a estar pactando. De acuerdo a la forma en la que hoy en día tenemos que documentar en México, pues esto ya no se estaría cumpliendo. Estaríamos de alguna forma semejando que los terceros independientes también esperan a ver qué pasó el año para pactar la operación, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Pues habíamos dicho que esto iba a ser 10, pero pues al final vi que otras compañías pactaron 12, te voy a ajustar. En su sano juicio, esta negociación nunca se daría a menos de que hayan casos muy particulares, de fuerza mayor, como fue el COVID en su momento, que sí te lleven a renegociar algo que ya había sido pactado, ¿no? Entonces, el dictaminador recibe el estudio de precios de transferencia, pues tiene certeza de que hay un documento que lo avala, y al momento de tener este documento, pues ya tiene que estar tranquilo que cumple con todo. La respuesta creo que no es un sí, ¿no? Pues él está poniendo en riesgo su libertad, ¿no? En el peor de los casos. Entonces, eh, tiene que asegurarse que no solo tiene el documento, sino que el documento es razonable. Esa razonabilidad, hay dos formas de verla. Una es la parte formal, que hoy en día hay un folio que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió, que te dice, oye, por lo menos asegúrate de estas 3 cosas o 4 cosas, pero para efectos de tranquilidad, pues también tiene que haber una revisión, que el fondo también hace sentido. Eh, el SAT va a recibir un estudio que intentó cumplir de la mejor forma posible a mayo del año en cuestión. Si no cumple al pie de la letra con lo que dice la ley, es decir, que la información de las comparables sea del ejercicio en cuestión, de enero a diciembre, eh, pues va a decir que no cumple. Hay otro folio emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde dice que ya habló con la autoridad, ¿no? O sea, que ya tuvo un acercamiento explicando esta problemática, y que, bueno, acordaron que mientras se demuestre que se intentó cumplir de la mejor forma posible con lo que dice la ley, y que al momento de hacer el reporte, el estudio, no existía la información suficiente o necesaria para cumplir, que pues, entonces no hay problema. El tema es que es un boletín del instituto. No hay nada hoy en día en ley que dé certeza absolutamente a nadie. Entonces, hay una incertidumbre importante. ¿Qué va a pasar en 4 años cuando revisen estos estudios? ¿Qué poder va a tener este folio del instituto, este boletín? La realidad es que estamos ahorita en una situación donde pues, no estamos tranquilos, no sabemos si bien
la autoridad ya reconoce que hay esta problemática al momento de abrir las auditorías, qué posición pueda tener. Y bueno, el otro cambio relevante fue que ya se tiene que utilizar el rango intercuartil obligatorio. Esto ya medio se venía entendiendo en la ley. Hoy en día ya está clarísimo que únicamente puede ser utilizado el rango intercuartil. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo para una reforma fiscal 2024 que hubiera sido genial para 2023? Desafortunadamente, precios de transferencia nunca ha sido el motor para llevar a cabo una reforma completa. Esperemos que eso vaya cambiando con el tiempo, pero para el 2024, ¿qué se espera? Oye, pues que el dictamen fiscal y la ICIF nos den hasta julio como antes se hacía. Hoy la autoridad recibió todos los dictámenes un mes y medio antes de lo que estaba acostumbrado y no conozco y no he escuchado que se hayan llevado a cabo actos que justifiquen el haber tenido la información un mes y medio antes. O sea, no encontramos una lógica real, práctica para este cambio. Por lo mismo, si se van a cambiar las fechas para el ICIF y el dictamen fiscal, también sugerimos y solicitamos que el anexo 9 de la DIN se presente en la misma fecha. Y el local file, recordemos que viene de un ejercicio mundial en el cual todos los países se pusieron de acuerdo en el tema BEPS sobre más información que debían dotar a las autoridades fiscales para que tengan más elementos al momento de hacer sus revisiones. Entonces viene de un ejercicio internacional. Regresar al 31 de diciembre como la mayoría de los países no tendría absolutamente ningún problema, creo que sería bastante manejable. Insisto, yo no sé qué ha hecho hoy en día la autoridad, ya que lo recibió a mediados de mayo, ya estamos en noviembre, ya terminando noviembre, y pues no sé si este tiempo adicional le haya ayudado en algo, según yo. Para terminar, la verdad es que sí requerimos que la restricción del uso de información de comparables del ejercicio sujeto a análisis se cambie, que nos regrese la posibilidad de hacerlo en 3 años para suavizar efectos, para poder tener un análisis mucho más robusto, para poder dar conclusiones de un año que no sean tan distintas a los siguientes años, para estar también alineados con el contexto internacional y al momento de hacer planeaciones queriendo cumplir con otro país, no tengamos que decirle, oye, pues mira, ahorita sí, si utilizamos tu rango, puede que estemos dentro, pero de todas formas nosotros tenemos que revisar al final del año en cuestión, un año contra un año, a ver si es similar a lo que tú estás planteando como 3 años. Entonces, eso nos complica y obviamente el hecho que sea en el mismo ejercicio, pues nos da menos información con la cual podamos trabajar. Y por último, la última sugerencia o solicitud es en el sector de maquilador. Antes de la reforma, todavía se podía tener APAS para poder cumplir con temas de maquila, y en el 2014, o previamente, todavía podías hacer un estudio de precios de transferencia. Lo del estudio ya sabemos que no nos lo van a dar, ya hace 7 años que no es posible validar las operaciones de maquila a través de un estudio, pero sí podríamos volver a regresar al tema del APA. Es un instrumento muy valioso y creo que ha servido perfectamente. Y en términos de la relación con Estados Unidos, que es el principal interesado en la industria maquiladora por la parte externa, creo que también beneficiaría mucho. Y el Fast Track, ¿no? El Fast Track es otro safe harbor disfrazado, pero si eso estuviera en ley, también ayudaría mucho. Entonces, la verdad es que si bien son pocas sugerencias, son sugerencias y solicitudes que hacemos para poder cumplir de mejor forma, que los clientes estén tranquilos y que nosotros también podamos darle una mayor certidumbre al momento de pactar sus operaciones. Ni los contribuyentes ni los asesores estamos tranquilos al saber que dentro de 4 años nos pueden revisar y que nosotros, intentando cumplir de la mejor forma, podríamos ser cuestionados por la autoridad. Con eso termino mi participación y seguimos con Mario. Muchas gracias, Fer. Buenos días a todos nuevamente.
Yo les voy a comentar brevemente acerca, como Fernando ya lo comentó, y como todos sabemos, no hubo en realidad eh, reformas fiscales. Comercio exterior no es la excepción. De hecho, particularmente en el caso de comercio exterior, llevamos prácticamente 20 años o más sin que haya una reforma fiscal integral en temas de comercio exterior, lo cual pues nos ha dejado un poquito atrás en lo que es el contexto de lo que es la ley aduanera principalmente. Sin embargo, consideramos poner sobre la mesa y someterlo a su sensibilidad algunos temas de actualidades en comercio exterior. El primero de ellos, digo, son muy pocos. El primero de ellos es respecto de una reforma que recién se publicó el pasado 13 de noviembre del 2023 en la Ley Federal de Derechos, particularmente en lo que es el artículo 49. ¿Qué es lo relevante de esta situación? El artículo 49 de la Ley Federal de Derechos nos establece la obligación de pagar el derecho de trámite aduanero, comúnmente conocido en el argot como DTA, por cada importación u operación de la cual haya un pedimento de por medio. Esta nueva reforma lo que establece es que se deberá de aplicar un cargo, un monto fijo, que es aproximadamente 400 y tantos pesos, por cada operación que se realice, no obstante que en algún tratado de libre comercio se establezca que no debe de haber ningún tipo de pago por este derecho. Como todos sabemos, aquí la situación de fondo es que por jerarquía jurídica los tratados están por encima de cualquier ley y por ende estarían encima de esta Ley Federal de Derechos. De hecho, el propio tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que por razones obvias es el más importante para efectos de nosotros como país, establece de manera muy clara que no se deberá de pagar ningún tipo de derecho sobre este tipo de situaciones, que es básicamente el uso de la aduana. Sin embargo, ¿cuál es la situación también que relevante? Existe una regla, que es la 514 al día de hoy en las reglas generales de comercio exterior, que establece la excepción a este pago, eventualmente estaría contradiciendo a la ley, en el sentido de decir, ok, si realizas una operación al amparo de algún tratado, como es el TEMEC en este caso, no tendrás que pagar esa cuota fija. El problema aquí es la contradicción de la disposición y sobre todo la falta de certeza jurídica que nos da esta disposición, ya que lo establece en una regla. Esto es, ¿qué pasa si el día de mañana se deroga esta regla? Nos tendremos que atener a lo que dice la Ley Federal de Derechos al día de hoy, misma que nos impone el pagar una cuota fija por este tipo de situación. Y más aún creo que se vuelve más complicado el realizar un análisis jurídico y legal al respecto por el tema de los tiempos, si se debería de aplicar o no algún tipo de defensa legal en contra de la reforma a la Ley Federal de Derechos, que es altamente probable que sea rechazada en virtud de que existe la regla, pero ¿qué pasa si después la regla se deroga? Entonces estaríamos enfrentando ahí un tema de si ya se pasó el tiempo o no para eventualmente impugnar la disposición. Por lo tanto, consideramos muy importante el poner esto sobre la mesa y sensibilizarlos. Habrá que ver, en su caso, el impacto que pudiera tener para ustedes esta disposición. Y es importante también destacar que esta disposición no es privativa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, es solamente por mencionarlo, pero prácticamente todos los tratados comerciales con los que México forma parte, de una u otra forma tienen una dispensa para este tema del derecho de trámite aduanero. En algunos casos sí se establece una cuota fija y en otros el que no se establezca. Por razones obvias, insisto, del volumen de operaciones, pues resulta más relevante el comentar sobre el TEMEC, pero aplicaría exactamente a cualquier tipo de tratado comercial con el que México sea parte. Otro de los temas importantes y que van muy, muy ad hoc pues me parece que lo que ha caracterizado la actual administración es un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación también el pasado 15 de agosto y que básicamente hace un ajuste a la alza, es decir, incrementa las tasas arancelarias
para la importación de diversas mercancías, pero los aranceles se incrementaron desde un 5 hasta un 25%. Hay muchas de las mercancías que son consideradas incluso sensibles para la industria en el país. De hecho, parte de la exposición de motivos que expone el gobierno es precisamente un tema de seguridad nacional, de protección, sin duda, a la industria nacional, pero es ahí donde hay algunas opiniones encontradas, ¿no? Por ejemplo, todas las mercancías sin duda son importantes, pero hay productos como es el acero, como es el aluminio, como son productos laminados de hierro, que se fueron precisamente de un 0 a un 25%. Entonces, sin previo aviso, de manera que el impacto que tuvo y que ha tenido para muchas empresas, para muchos clientes, ha sido verdaderamente importante, sobre todo porque no hubo tiempo de poder realizar ningún tipo de acción preventiva para este tipo de acción. De manera que en el caso particular del acero, insisto, de un 0% se fue a un 25% de un día para otro. La mala noticia es que además de todo, este decreto tendrá una vigencia hasta el 31 de julio del 2025. Entonces, también queríamos poner sobre la mesa ese tema para que lo consideren. De aquí se ha desprendido una serie de situaciones y de falta de claridad en muchas cuestiones. Por ejemplo, la forma, creo yo, más sencilla, más natural, pero no por eso la más fácil de llevar a cabo, es explorar la posibilidad de cambiar a nuestros proveedores. Es decir, si hoy por hoy yo tengo un proveedor chino o de India a quien le compraba el acero, pues lo ideal sería tratar de buscar que esa proveeduría ahora se realice a través de un país con el que tengamos algún tratado de libre comercio. Cualquier país de Europa, por ejemplo, pudiera ser una opción. ¿Por qué? Porque es importante aclarar que estas tasas que se incrementaron son las tasas generales del impuesto general de importación. Como ustedes saben, las tasas que prevén los tratados de libre comercio son negociadas una a una y por lo tanto no es tan fácil a través de un decreto simplemente incrementarlas o reducirlas. Entonces, amén de que la mayoría estarían ya exentas. Entonces, se incrementó el arancel general, esto es no en contra de un país, sino el arancel general en temas de comercio exterior se llama el arancel de nación más favorecida, pero no están considerándose los impuestos negociados a través de cada uno de los tratados, de manera que, nuevamente, si tenemos una posibilidad de que nuestro proveedor sea de un país, vamos a pensar no sé, en España, claramente podremos evitar este pago del 25%. Entonces es importante que lo consideren porque incluso tal vez muchos de ustedes hayan enfrentado a una situación práctica muy particular. Muchos tratados, nuevamente el TEMEC, por hacer mención de uno de ellos, prevé desde siempre, desde su firma en el 1994 como NAFTA y ahora TEMEC, la prohibición de importar mercancías bajo un trato arancelario, bajo un programa de diferimiento de aranceles, como pudiera ser el programa de Maquila, la importación temporal, condicionado a la exportación de productos no originarios. Voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué pasa si yo como empresa productora en México importo un producto de China que lo integro a mi proceso productivo junto con materiales mexicanos o de otros países y después lo exporto a Estados Unidos? Por haberlo hecho de manera temporal al amparo de un programa de Maquila, que es considerado un programa de diferimiento de aranceles, no estaría pagando el impuesto del producto chino. Lo transformo en un producto terminado que después lo exporto a Estados Unidos y Estados Unidos dice, oye, estás indirectamente beneficiando a un producto chino que no está dentro del tratado y por el cual tú introdujiste mercancía a Estados Unidos, altamente probable con una preferencia arancelaria, sin haber pagado el arancel de el producto chino. Entonces existe una regla en el caso del TEMEC muy específica que se llama la menor de las dos, pero que básicamente lo que busca es que se pague en México o en Estados Unidos por ese arancel. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se fue ese arancel del 0 al 25%, muchos apenas se dieron cuenta de esta obligación y dicen, oye, es que modificaron el tratado, modificaron esto. No, no lo modificaron. Lo que pasa es que ya aplicaba desde siempre, pero como antes el arancel era del 0%, pues no había arancel que pagar o que reclamar por parte de Estados Unidos de su pago. Hoy con ese 25%, pues evidentemente la situación cambia. Entonces,
De ahí la consideración de someterlo a su conocimiento por el impacto que puede tener en sus operaciones. Otro tema que tal vez algunos de ustedes que tengan operaciones de comercio exterior estén al tanto es relacionado con una jurisprudencia por contradicción de tesis que hubo de dos tribunales colegiados. Y estoy hablando de las operaciones virtuales. ¿Qué son las operaciones virtuales? Básicamente es una facilidad que tienen principalmente empresas maquiladoras y que, como ustedes saben, pueden realizar la importación temporal de mercancía condicionado a una exportación, a que se retornen al extranjero en un periodo determinado. Pero la misma cadena productiva y la misma naturaleza de las maquiladoras muchas veces hace que las mercancías que una maquiladora importa se enajenen al extranjero, pero se entreguen en México a otra maquiladora. Entonces, ahí es donde aplica este beneficio, que insisto, es prácticamente privativo a las maquiladoras, de realizar una exportación y una importación virtual. ¿Qué es esto? Que, valga la redundancia, es virtual porque únicamente se hace de manera documental. Físicamente se ahorra uno el que salga la mercancía para que el destinatario la vuelva a importar. No tiene un beneficio para el fisco el hacer eso y sin embargo incrementa el costo logístico sustancialmente. Entonces, desde hace varios años se prevé esa posibilidad. Una maquiladora en México puede exportar en papeles, por decirlo así, una mercancía, se la entrega a otra maquiladora y esa maquiladora va a hacer una importación virtual. El tema de la contradicción de criterios es porque incluso la autoridad por ahí a través de una regla y uno de los tribunales contendientes dispuso o falló en favor de, oigan, si bien esto es una ficción jurídica, para efectos de la ley de IVA, en virtud de que se está realizando una enajenación a un extranjero con entrega en territorio nacional, debe de haber un IVA, que en este caso, y por la operación propia del impuesto, se tendrá que retener y enterar. Otro tribunal falló a favor de que la ficción jurídica tenía que surtir la misma suerte para efectos del IVA y que por lo tanto no había, en este caso, IVA. Y bueno, finalmente ya salió una jurisprudencia por esa contradicción afirmando que no se actualiza la obligación de la retención por enajenación y que por lo tanto, no obstante que sea una ficción jurídica para efectos aduaneros, si se considera exportación e importación, la misma suerte debe de seguir para efectos de IVA y por lo tanto no debe de haber IVA en esa situación. Entonces creo que es algo bastante importante, bastante relevante y por lo mismo que consideramos que era importante el ponerlo sobre la mesa. Y ya por último, quisiera retomar algún tema muy particular. Seguramente Pedro Santos van a platicar sobre el famoso decreto de nearshoring que considera algunos beneficios, pero básicamente quería no ser el pesimista de la historia, pero sí alertarlos y sí tratar de sensibilizarlos. Yo creo que todos vemos, esto es un tema muy en boga, muy de moda, por llamarlo de alguna manera, pero creo que siempre se habla de los beneficios, que sin duda los puede haber, pero creo que pocos hablan de los retos que habrá que enfrentar y que pues muchos de ellos no dependerán de nosotros, otros sí. Empezando por una política de Estado que en realidad el gobierno haga una inversión y nos pueda sentar las bases para que esto se desarrolle de la manera que todos consideramos. Y aquí me voy a regresar un poco. Yo creo que el nearshoring, y todos estarán de acuerdo conmigo, para el caso particular de nuestro país no es nada nuevo. Ahí tenemos a la industria maquiladora, que es pionera sin duda en este sentido, si bien nació por una realidad en su momento diferente, me parece que son los pioneros de esta idea, de este concepto del nearshoring, que básicamente de lo que habla es de establecer plantas productivas de países extranjeros cerca del mercado target o mercados, en este caso, pues nuestra vecindad con el mercado más grande del mundo, pues hace y ha hecho desde hace muchísimos años que las maquiladoras sean un tema viable, la mano de obra calificada a un mejor costo. Todavía no tenemos los niveles de costos que en China, pero sin embargo somos una gran opción.
Entonces, qué es lo que pasa? Al día de hoy, de hecho, de manera paulatina, de manera gradual, pero pues el gobierno ha ido acotando los beneficios que se tienen como maquiladora en muchos sentidos, en temas de IVA, en temas de impuestos de importación, en temas de precios de transferencia, que algunas de las cosas ya las comentó Fernando. Entonces, cada vez ha ido, si me permiten la expresión, apretando un poquito los beneficios de las maquiladoras. Entonces, creo que hay una serie de situaciones que vamos a enfrentar. Temas de seguridad, yo creo que es más que claro y más que conocido la situación que prevalece en el país, en algunas zonas más que en otras, pero la seguridad pues no es algo que dé certeza como para posibles inversionistas y es algo que sin duda el gobierno tiene que trabajar y que superar. Recursos naturales. Hemos visto incluso en medios el rechazo a inversiones importantes por falta de agua o por falta de energía eléctrica, pero nunca se ha hablado de cómo hacer para que sí exista ese recurso natural, ¿no? Simplemente es como no lo tengo, entonces no es posible. El tema de los impuestos, acabo de comentar simplemente la situación de un decreto que lejos de incentivar ese tipo de posibles inversiones extranjeras a través del nearshoring, pues yo creo que los debilita, ¿no? Debilita esa posible intención de un extranjero de venir si de un día para otro nos suben un impuesto del 0 al 25% de insumos tan importantes como puede ser el acero, en su caso. Facilitación comercial. En términos de comercio exterior, se habla de facilitación comercial, incluso es un compromiso a nivel tratados de libre comercio, todos los tratados prevén eso, y no es otra cosa que el reducir considerablemente los trámites que hay que hacer para importar o para exportar, para trasladar las mercancías, y pues hoy por hoy vemos que con esta intención de fiscalización exacerbada, pues cada vez lejos de haber mayor facilitación comercial hay menos, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro es, por ejemplo, lo del tema del CFDI con el complemento carta aporte. El tema de la educación en términos generales. Son empresas extranjeras, son empresas que al día de hoy las maquiladoras también se enfrentan a un tema de la necesidad de un personal bilingüe. Pueden ser de muchos idiomas, pero lo ideal, aunque sea, es inglés-español en gran parte de sus funcionarios y de su planta productiva. Entonces, no hay mucho personal que cumpla con ese nivel mínimo indispensable. Y por último, uno de los puntos es precisamente el urbanismo, ¿no? El transporte, la vivienda, los servicios. Hemos visto que hay en todos los sectores, lo ven con muy buenos ojos y como una gran oportunidad lo del nearshoring, pero insisto, dices, oye, ¿no será que, por ejemplo, las empresas inmobiliarias, constructoras, vayan a desarrollar vivienda, vayan a desarrollar oficinas cuando todavía no se sabe si va a venir la gente o no, si hay el medio de transporte, las vías de comunicación para la gente o para los mismos mercancías, para moverlas, para trasladarlas con seguridad y en medios adecuados, creo que es también algo que habría que considerar, ¿no? Entonces, insisto, no es ser el pesimista de la película, pero simplemente considero que era importante el poder poner esto, pues a manera de sensibilidad, ¿no? Yo con esto terminaría mi participación. Como comentó Fernando, las preguntas y respuestas, encantados de hacerlo a través del correo y pasaríamos a escuchar a Pedro Zugarramurdi, que nos va a compartir temas actuales desde el punto de vista fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a platicarles ahora acerca de ciertas actualidades fiscales que tenemos en materia de impuestos federales, pues, o la renta, IVA. Vamos a platicarles, ya lo comentaron Fernando y Mario. Bueno, pues no, evidentemente no hay reformas fiscales y aunque no las ha habido como tales reformas fiscales, lo que sí han habido en los últimos años, pues ha habido más bien una eliminación de ciertos incentivos que había anteriormente, incentivos a las inversiones. Ha habido mucha mayor fiscalización, una mayor presión por parte de las autoridades fiscales a los contribuyentes,
Y por lo tanto, bueno, pues vamos a platicar ahorita sobre ciertos temas. Primero, ya lo comentaba Mario, el tema del nearshoring. Él lo veía, no quería ser pesimista, ya lo veía desde ese punto de vista. Yo quiero ser el optimista, ¿no? Y quiero verlo como un punto a discutir, a ver la parte positiva del decreto de nearshoring, tomando en cuenta que últimamente no hemos tenido gran cosa de incentivos. Bueno, pues vemos este nuevo decreto llamado del nearshoring y vamos a platicar un poquito acerca de las características del mismo, ¿no? Posteriormente vamos a platicar, como les decía yo, sobre temas que están en boga, que están en este momento sujetos a la fiscalización por parte de las autoridades fiscales. Y vamos a platicar principalmente de 4 temas, del tema de la subcontratación laboral, tema de depósitos que reciben los contribuyentes por concepto de préstamos, capitalizaciones o incluso algunos aspectos relacionados con la distribución de utilidades. Y cerraremos con los temas de materialidad de fecha cierta que serán tratados por Santos. Y bueno, pues iremos platicando un poquito acerca de estos temas que creo que son de interés para todos ustedes. Vamos a empezar entonces con el tema del nearshoring. Este es un decreto que, como decía, es novedoso en el sentido de que en realidad un decreto que promueva las inversiones no lo habíamos tenido en estos últimos años. Es un decreto que fue publicado el pasado 11 de octubre de este año, es decir, es un decreto muy reciente y que lo que busca hoy en día es beneficiar a estas nuevas empresas que busquen establecerse en México con motivo de todo este proceso de relocalización de plantas de producción, de esquemas de producción de países como son, en este caso, China y en general en países lejanos del mercado de Estados Unidos, que es el mercado principal de México. Entonces, muchas de estas empresas buscan relocalizarse y la idea es que se beneficien de este decreto a aquellas empresas que lleguen precisamente como parte de esta relocalización, pero también pretende beneficiar a aquellas empresas que hoy en día ya están establecidas en México, pero que pretendan establecer nuevas inversiones derivado de esta, digamos, incremento que se pretende a la industria de exportación. Un aspecto fundamental de este decreto es que lo que busca es establecer un incentivo a ciertos sectores exportadores, ¿no? Ciertos sectores clave que resultan estratégicos para el país. Es decir, no todos los productos, no todos los sectores se verían beneficiados en este decreto, sino los establecidos en el mismo específicamente, ¿no? La idea, obviamente, del mismo es potenciar este crecimiento económico, aprovechar esta tendencia, esta ola que se está generando y generar este crecimiento en la economía del país. Adicionalmente, pues al estar dirigido no solamente a las empresas que hoy en día están aquí ya en México, sino incentivar a que vengan y se localicen aquí nuevas empresas, nuevas industrias, bueno, pues lo que busca es promover esta competitividad, evidentemente la innovación y la inversión en sectores tecnológicos. El estímulo, como les decía yo, digamos que va enfocado en 2 partes. Uno es en la producción, en la elaboración o fabricación de ciertos bienes que efectivamente acaben siendo exportados. Y la segunda parte es la producción de obras cinematográficas, audiovisuales, que estén protegidas por el derecho de autor. Es decir, digamos que promover el que vengan a México a realizar este tipo de producciones cinematográficas. ¿Qué tipo de bienes están incluidos dentro de este decreto? Bueno, pues están los que ustedes pueden ver en la lámina, están la parte de productos destinados a la alimentación, temas de fertilizantes, agroquímicos, materias primas para la industria farmacéutica,
que estos, digamos, son tres grandes conceptos de sectores de industrias, pero después viene otra parte que viene siendo toda la parte de electrónica, ¿no? O sea, todo lo que viene siendo componentes electrónicos, circuitos, conductores, transformadores, etcétera, ¿no? Y una parte que viene siendo la parte la de relojes, instrumentos de medición, toda la parte correspondiente a equipo médico electrónico. La otra parte, el otro, digamos, bienes o actividades que están beneficiados por este decreto, tiene que ver con todo lo que es la industria automotriz, que vendrían siendo lo que es la sección 6 a la 9, baterías, conductores eléctricos, enchufes, motores, equipo electrónico, toda la parte de suspensión, frenos, transmisiones, asientos, motores, todo esto vendría enfocado a beneficiar a la parte de la industria del autotransporte, que en México, como ustedes saben, es muy importante. Y finalmente, el sector, digamos, último que pretende ser beneficiado sería todo el correspondiente al equipo médico de aparatos no electrónico por uso médico, dental, material desechable, toda esta parte también estaría incluida en este decreto. Aquí, digamos, dentro de las características que tiene el decreto es un beneficio que en el pasado ya se venía utilizando por parte de los gobiernos anteriores para promover la inversión. Es el clásico incentivo para incentivar estas inversiones, pero que desafortunadamente se había eliminado, como ya les decía, hace unos años, ¿no? El decreto per se lo que busca es permitir la deducción inmediata de bienes nuevos en activo fijo, ¿sí? Esto es muy parecido, como les decía yo, a los anteriores decretos. La parte importante que deben de considerar es que este beneficio podrá ser aplicable a partir del día siguiente de que se publicó el decreto, es decir, el día 12 de octubre del 2023, y será aplicable hasta aquellas inversiones que se realicen hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Ok? Como en los anteriores casos, en ocasiones anteriores, pues la idea es aplicar un porcentaje que establece el propio decreto, dependiendo el tipo de maquinaria o de bien, al monto original de la inversión, y eso aplicarlo como una deducción inmediata de esas inversiones, ¿sí? El propio decreto establece que será aplicable también este beneficio cuando estimen que durante el 2023 y el 2024, bueno, pues estos ingresos, los ingresos que podrán obtener las compañías que decidan aplicar al decreto, pues tengan ingresos de exportaciones que representen al menos el 50% de su facturación en cada ejercicio, ¿no? Con esto, evidentemente, lo que buscan es que efectivamente sea enfocado más a la industria de exportación. Digamos, la opción para aplicar este decreto, bueno, este beneficio, será aplicable en la declaración anual de 2023, ya sea el 2024 y el 2025, y para esto, bueno, pues se tiene que aplicar un aviso, tiene que presentar un aviso 30 días siguientes, naturales siguientes a aquel donde se presentó precisamente la aplicación del estilo, ¿sí? La segunda parte, como les decía, del beneficio de este decreto está en la parte correspondiente al beneficio de la capacitación, de los gastos de capacitación. En este sentido, bueno, pues te da el propio decreto, te da la posibilidad de aplicar un 25% adicional al incremento que tengan en el gasto por capacitación. En la capacitación correspondiente a este gasto adicional o a este incentivo, bueno, pues tendrá que ser destinada específicamente a los conocimientos técnicos y científicos que estén vinculados precisamente a la actividad del contribuyente.
Y bueno, pues evidentemente está limitado a a los trabajadores que estén evidentemente activos, registrados en el IMSS y que estén pues registrados y que estén bajo todas las condiciones de la ley, ¿sí? Esto, digamos que serían los elementos interesantes que tiene el decreto del nearshoring. Y entrando a los temas que estarían sujetos a la fiscalización, que son los temas novedosos que estamos hablando hoy en día respecto de revisiones que realizan las autoridades, bueno, pues el primero de ellos es el correspondiente a la subcontratación laboral. Como ustedes saben, a finales del 2021 se aplicó esta reforma a la subcontratación, en donde se prohíbe la subcontratación en principio y solamente se permite aquella que corresponda a servicios especializados. En ese sentido, bueno, desde entonces todas las empresas tuvieron que reorganizar sus esquemas de prestación de servicios e implementar ciertos controles internos para tener precisamente la contratación de proveedores que les prestaran estos servicios. Todo mundo realizó o tuvo que haber realizado esta serie de movimientos. Muchos absorbieron a todos los trabajadores que tenían dentro de sus prestadoras de servicios, otros tuvieron que contratar o hacer ciertos controles adicionales con sus proveedores externos. Derivado de todos estos movimientos que se tuvieron que hacer, bueno, pues digamos, las autoridades se dieron cuenta que había algunos que habían estado inscribiéndose y haciendo registros en el REPSE, en el famoso REPSE, del prestadores de servicios especializados. Entonces, hoy en día, derivado de estas revisiones que han estado haciendo las autoridades, principalmente las autoridades de la Secretaría del Trabajo, pues se dieron cuenta de ciertos abusos, ¿no? Y de ciertos esquemas que buscaban la defraudación o buscaban darle la vuelta a este tipo a esta reforma. Entonces, lo que hicieron fue coordinarse de manera puntual entre la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, y empezaron a realizar una serie de inspecciones a las compañías. Derivado de esto, bueno, pues recientemente en el mes de agosto sacaron ese boletín que pueden ustedes ver en la pantalla, en donde se notifica que ya hoy en día se han cancelado más de 1,755 registros de REPSE, de prestadores de servicios que supuestamente eran especializados y que finalmente de cuentas no cumplieron con algunos de los requisitos que establecían para poderse considerar como especializados. Estas acciones de fiscalización, bueno, pues han dado lugar evidentemente a multas de más de 27 millones de pesos y a la emisión de diversos criterios para lograr la unificación o pues, el mejor cumplimiento de esta reforma, ¿no? Evidentemente, bueno, estas acciones continuarán, serán de manera permanente y pues la idea, evidentemente, es estar siempre de manera permanente cuidando estos controles que vamos teniendo en materia de subcontratación laboral para evitar precisamente los efectos fiscales de no deducción, no acreditamiento o incluso los aspectos penales que esto pudiera conllevar. Y otro concepto que considero importante poner aquí sobre la mesa, pues tiene que ver con el tema de los depósitos que reciben las empresas pues derivados de muchos conceptos, como pueden ser el tema de préstamos o de capitalizaciones, ¿no? Hoy en día es un tema frecuente dentro de las revisiones que realizan las autoridades fiscales el verificar a los depósitos que se están realizando por parte de que vienen registrados en sus estados de cuenta los contribuyentes y identificar o presumir que esos depósitos corresponden a ingresos de las empresas, ¿sí? Esto tiene que ver
con un precedente o varios precedentes que ya existen en los tribunales, en la Suprema Corte, en donde básicamente establece que es válido que las autoridades fiscales puedan suponer o presumir que esos depósitos corresponden a ingresos, a menos que se tenga la forma de demostrar correctamente que esos corresponden a otros conceptos como pueden ser préstamos o como pudieran ser las mismas capitalizaciones, ¿sí? Muchas veces dejamos a lo mejor no suficientemente documentado estas transacciones y cuando llegan las autoridades fiscales y revisan y observan estos depósitos como ingresos es cuando se busca soportarlos de manera correcta. Entonces aquí evidentemente pues resulta muy necesario y recomendable pues documentarlo de manera robusta todo el origen de los recursos, no solamente con el contrato, sino con toda la documentación que pueda servir para esto, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos de capitalizaciones, también entramos en el tema muy en boga hoy en día de la certificación por parte de estas capitalizaciones de pasivos, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cuentas de la CUCA y la CUFIN que son utilizadas para la distribución de dividendos, pues bueno, normalmente incluyen capitalizaciones de estos pasivos, no solamente aportaciones directas, y entonces cuando no tenemos estas certificaciones o cuando no tenemos bien documentado el origen del pasivo que se está capitalizando, bueno, pues ahí es cuando las autoridades fiscales pueden cuestionar precisamente que cuando se realizaron las distribuciones de utilidades no se tenían los recursos suficientes. Y bueno, estos serían los dos primeros temas de aspectos de fiscalización y bueno, pasamos ahora con los siguientes dos temas. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes a todos. Me da gusto que nos acompañen esta mañana. Y bueno, quería antes que nada decirles que ya no les voy a repetir que no hay reformas relevantes este año, como ya lo dijeron todos, pero sí hay temas muy delicados y creo que este tema que les voy a platicar, el tema de la materialidad, la sustancia y también un poco el tema de fecha cierta, es un tema muy delicado que se ha venido ya dando durante mucho tiempo. Les voy a platicar un poquito, primero que nada, de ciertos antecedentes, ¿no? Sobre todo judiciales, de tesis que se han venido emitiendo ya desde hace muchos años. Les estoy mostrando aquí una de 2013. Y todas estas tesis que les voy a mostrar durante mi presentación, les muestro el encabezado, les muestro quizás algún resumen de algunas de ellas, pero ustedes pueden consultar con estas referencias que les estoy poniendo cada una de ellas en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mayor referencia. No las voy a tocar y ni a leer completas, pero sí les voy a dar un resumen de cada una de ellas y el encabezado, principalmente primero para hacer un antecedente y ponerlos en contexto de dónde viene todo este tema de la materialidad y la sustancia de las operaciones, que es un tema que ha adoptado la autoridad fiscal ya desde hace muchísimos años para negar las deducciones o los acreditamientos en materia de impuestos sobre la renta o de impuesto al valor agregado o en general en materia fiscal, por considerar que las operaciones que realizan los contribuyentes no tienen suficiente sustancia o materialidad. Conceptos que de por sí, y lo vamos a ir viendo, son muy subjetivos, pero que pues los tribunales y la Suprema Corte le ha venido dando un poquito alas, ¿no? Un poquito le ha abierto la puerta y las ventanas y hasta la puerta trasera a las autoridades fiscales para que utilicen este criterio en sus facultades de revisión y de fiscalización a los contribuyentes, exigiendo pruebas
de los actos jurídicos que se realizan y que tienen efectos de deducción y acreditamiento, que quizás van mucho más allá de lo que son las prácticas normales, las prácticas comerciales y incluso de la posibilidad de obtener ese tipo de evidencias o este tipo de pruebas para los contribuyentes dependiendo de la naturaleza específica de cada una de las transacciones, ¿no? Y obviamente que ha generado abusos importantes por parte de las autoridades fiscales al negar los efectos fiscales de muchas de estas transacciones. Esta tesis que les estoy poniendo aquí de 2013, que ya tiene muchos años, habla de que la autoridad puede ignorar la caracterización de una operación que se realiza entre partes relacionadas. Aquí se acota esta tesis a operaciones entre partes relacionadas y que la autoridad tiene la posibilidad de recaracterizar esas operaciones de acuerdo con la sustancia económica de la transacción. Sustancia económica entendida como la quieran ustedes entender o la autoridad entender o cualquiera entender, porque no existe, como ustedes saben, y este es el denominador común de todo lo que vamos a platicar en esta sección, no existen definiciones de ninguno de estos conceptos. Y aquí no hay reglas ni definición de recaracterización, ni de un procedimiento que señalen las leyes para hacer una recaracterización de operaciones, y mucho menos que es sustancia económica, ¿no? Eso genera y ha generado, como esta y muchas más tesis, incertidumbre, subjetividad y discrecionalidad para las autoridades fiscales. Aquí les muestro otra, también como antecedente, del 2017, en la que se establece que la autoridad puede considerar la ausencia de una razón válida de negocios como elementos para negar la materialidad o determinar que hay falta de materialidad en las operaciones que pretende rechazar o considerar como inexistentes. Caso en el cual la carga probatoria para demostrar la existencia de la operación se la avienta al contribuyente, ¿no? Entonces, esto peligrosísimo, ¿no? Porque le abrió también la puerta a la autoridad para aventarle la carga probatoria de una operación al contribuyente. Cuando vamos a ver más adelante que tendría que ser al revés, ¿no? La autoridad tendría que ser la que determine con elementos suficientes por qué la materialidad no se está dando y partir de otro principio, pero ahorita lo vemos. Entonces, nuevamente el concepto de materialidad, pero aquí en este 2017 que se incluye esta tesis, no existía ni siquiera una definición de razón de negocios. Entonces, que ahora ya hay algo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, pero muy, muy, muy acotado y muy limitado. Pero aquí ni siquiera existía la definición de razón de negocios y pues se incorpora otro elemento para la autoridad fiscal para que pueda subjetivamente rechazar las operaciones, las deducciones y los acreditamientos. Esta otra del 2017 que establecía que la autoridad tiene facultades para cuestionar la materialidad, ¿no? Y en general solo habla de materialidad, que ya no habla de razón de negocios, ya no habla de sustancia económica, ya no habla de otros conceptos, simplemente de materialidad, como si fuera un concepto legalmente definido ya en todas las leyes y en conjunto con los anteriores que comentaba, ¿no? Esta otra del 2017 que establece que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal en su ejercicio se pueden desconocer los efectos fiscales de los actos cuando carezcan de materialidad también, ¿no? Limitándose al concepto único de materialidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues evidentemente es claro que todos estos precedentes pues generan incertidumbre jurídica para los contribuyentes, le añaden a las facultades de las autoridades un concepto tremendo de subjetividad y de discrecionalidad, ¿no? Que han usado muy bien las autoridades fiscales, y lo sabemos últimamente, para exigir pruebas de las transacciones que van mucho más allá de lo que se puede probar, de lo posible, de los usos, de los usos comerciales
y sobre todo pues, de los requisitos que debe de cumplir para ser documentada una transacción. Hay transacciones que deben ser documentadas a través de actas de asamblea, ¿sí? Ordinarias o extraordinarias, sí. Hay transacciones que necesariamente tienen que tener contar con algún contrato, sí. Pero en general, la mayoría de las transacciones que realiza una empresa, un contribuyente, pues están documentadas con un comprobante fiscal, ¿no? Con un CFDI, con una factura, y muchas veces no necesitan tener ninguna otra comprobación para surtir efectos fiscales. Toda esta subjetividad que se ha generado y toda esta incertidumbre jurídica pues, ha hecho necesario o hizo necesario, primero, que se establezca una regla general antiabuso ya desde hace muchos años, ¿no? Clara, con definiciones precisas, con conceptos claros de todos estos que acabamos de ver. Pero pues la verdad es que fuera del concepto de razón de negocios que ya se empieza a definir un poco, pues todos estos conceptos de sustancia económica, beneficio económico, razón de negocios, materialidad, etcétera, siguen sin definirse hoy por hoy en nuestra legislación. Es cierto que en materia fiscal es válido partir de un principio de la sustancia sobre la forma, ¿no? Como principio rector, pero eso tiene que también estar regulado y regularse claramente para evitar esta subjetividad, esta incertidumbre y este abuso también en muchos casos por parte de las autoridades fiscales. Teníamos ya en esa época el 69 del Código, ¿no? Que como saben es un artículo que establece la facultad que tiene la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades para desconocer los comprobantes fiscales y no darles efectos fiscales, considerar que las operaciones documentadas en comprobantes fiscales son inexistentes cuando el que emite el comprobante fiscal no tiene activos personal, recursos, capacidad material o infraestructura para prestar los servicios, para enajenar los bienes, entregarlos, etcétera, etcétera. Y ya tenemos, y como lo saben, ya tenemos mucho tiempo con este régimen y las listas negras de las factureras, ¿no? De los EFOS y de los EDOS. Pero al final del camino, pues esto se puede aplicar solamente cuando la autoridad fiscal ejerce sus facultades y demuestra que el contribuyente que emitió el comprobante no tiene estos elementos y que ese comprobante pues es balín, ¿no? Que es un comprobante que al final se traduce en una compra, déjenme decirlo entre comillas, una compra de factura. Pero al final del camino, que ese es el objetivo de esta disposición, pues se está abusando de ella y se está yendo la autoridad fiscal mucho más allá y está desconociendo transacciones válidas con el argumento de que pues los contribuyentes que emitieron las facturas están en la lista negra por alguna razón. ¿Qué teníamos en la ley también para poder, para que la autoridad fiscal pudiera fiscalizar este tipo de transacciones que busca? ¿Qué es lo que debiera de buscar la autoridad? Bueno, buscar las transacciones que realmente no son reales, transacciones que son hechizas simplemente para tener un beneficio fiscal y que son planeadas para evadir impuestos al final del camino, ¿no? Porque cuestionar la materialidad y la sustancia, pues, solo que me haya yo inventado la operación para tener un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Ya existían en el Código Fiscal la figura del delito de defraudación fiscal, que siempre ha existido, ¿no? Que puede tomar la autoridad para ejercer sus facultades y liquidar un efecto fiscal cuando se comete este delito, inclusive perseguirlo, ¿no? Penalmente, que está definido en el código cuando se aprovecha un contribuyente de errores o realiza ciertos engaños para emitir parcial o totalmente el pago de una contribución, teniendo un beneficio indebido y en perjuicio del fisco. Aquí hablamos de evasión fiscal, ¿no? Que está bien. Si estoy evadiendo fiscalmente, pues aplícame esta disposición y dime que estoy cometiendo un delito de defraudación fiscal. No me tienes que en cada revisión venir a cuestionar la materialidad de mis operaciones. También está la figura de la simulación en el Código Fiscal de la Federación, que es la que consiste en realizar uno o más actos o contratos
obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, ¿no? También esta figura se puede aplicar. Y finalmente, hasta el 2020, no hace mucho tiempo, es que se incorpora el famoso artículo 5A del Código Fiscal de la Federación como un intento, diría yo, de norma general antiabuso, ¿no? Que ha incorporado nuestra legislación para tratar de pues desconocer o recaracterizar las operaciones cuando no tienen una razón de negocios, definiendo la razón de negocios, como ya sabemos en esta disposición, en forma muy, muy limitada, ¿no? Que es cuando se tiene un beneficio fiscal menor al beneficio económico, razonable que se esperaría de esa transacción. Entonces, sí tenemos ya una regla general antiabuso, un intento con muy acotado el concepto de razón de negocios en cuanto a su definición, y al final del camino, pues con muchísima subjetividad todavía en cuanto a los conceptos que utiliza de beneficio económico esperado, beneficio fiscal, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho el contribuyente y también a través de la PRODECON y los criterios de la PRODECON para pues defenderse un poco de esta postura que ha venido tomando la autoridad fiscal, de desconocer todas las operaciones en temas de materialidad y sustancia? Pues ha dicho la PRODECON, primero, el artículo 6 del Código Fiscal establece que los contribuyentes y los pagadores de impuestos tienen que determinar sus contribuciones ellos mismos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las contribuciones son de naturaleza autodeterminable. O sea, el contribuyente está obligado a determinar sus propios impuestos. Y esto tiene que partir del principio de buena fe. Si el contribuyente está determinando sus impuestos porque quiere cumplir y quiere pagar sus impuestos conforme a las disposiciones. Esto está recogido incluso en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que establece que en todo caso la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, ¿no? Y esta autodeterminación goza de esa presunción, es decir, se tiene que partir de la base de que el pago de los impuestos que hace un contribuyente se hacen de buena fe, no se hacen para evadir impuestos, se hacen para cumplir, con la obligación de pagar contribuciones. Esto obviamente es una presunción de certeza, como dicen los abogados, juris tanto, pero porque admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que partir de la premisa de que el contribuyente está cumpliendo bien y de buena fe, ¿no? Y le corresponde a la autoridad fiscal comprobar que una transacción no tiene materialidad o sustancia. No puede simplemente decir, demuéstrame la sustancia de tu transacción para validártela. Tiene que decir por qué considera válidamente que no hay elementos suficientes, ¿no? Y no es procedente, por lo tanto, que la autoridad hacendaria revierta la carga de la prueba al contribuyente, como está sucediendo en todas las revisiones hoy por hoy. Lo importante o la buena noticia después de todo este rollo que les aventé del antecedente y de la problemática que estamos viviendo es que recientemente, en 2023, marzo y abril, se han emitido 2 tesis que van un poquito a suavizar o sea, a cerrar quizás un poquito esta puerta que ya los tribunales habían venido abriendo a la autoridad para abusar en este sentido. Y están acotando un poquito los conceptos. No se las voy a leer, pero al final del camino hablan de que la materialidad de las operaciones, por ejemplo, está aparadas en los FDIs, según la naturaleza y la operación, se pueden sustentar con pruebas disponibles que incluso puedan ser consideradas como indicios de que se realizaron. Es decir, se tienen que evidenciar, sí, pero con pruebas razonables y suficientes, ¿no? Aquí lo que ha dicho el tribunal en esta tesis es que los medios indirectos también pueden ser idóneos para soportar las transacciones, ¿no? Y que si tienen una eficiencia indiciaria, es decir, que pueden ser indicios de que se llevó a cabo la transacción, tienen que ser tomados en cuenta por la autoridad fiscal, ¿no? También que se pueden demostrar
con los simples CFDIs, que son los documentos que amparan la mayoría de las transacciones y no hay nada más. Y que con esos documentos debería ser válido si es que conforme a la naturaleza de la transacción y a la especificidad de la transacción, se apega a las reglas generales, a los usos, a las reglas comerciales, a los usos comerciales, y así es como se documentan ese tipo de transacciones. Y no se puede la autoridad ir más allá e inventar que para cualquier compra de papelería yo necesito, además del CFDI, demostrar que me vendió el proveedor la papelería, ¿no? Y que está ahí y que por lo menos no en el momento en el que realiza sus facultades de comprobación. Y esta segunda, que también es interesante, porque habla de que los comprobantes, la materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes, el estándar se debe de acreditar, pero no debe de ir más allá del objetivo y razonable, nuevamente en función de la naturaleza de cada una de las operaciones y transacciones. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo pedir imposibles, no puedo pedir que me entregues un contrato cuando el contrato fue verbal, un contrato escrito, me refiero, ¿no? No me puedes pedir que te entregue entregables de un servicio que está documentado, está contratado, tiene un contrato, está pagado, está facturado. O sea, tienes tú que demostrar que no existió el servicio para podérmelo cuestionar. Entonces, estas tesis ayudan mucho como elementos nada más, evidentemente, pero ya como que está viendo una reversión un poquito de nuestros tribunales en el sentido de que la autoridad pues, no puede seguir con esta postura tan extrema de cuestionar todas las operaciones por materialidad de sustancia nada más porque sí, con elementos subjetivos, sino que debe de reconocer los elementos que hay, incluso si son indicios de que existió la transacción, y que tiene que basarse en los comprobantes fiscales para ello, principalmente, y no pedir documentación o información que no se tiene la obligación de tener y que es imposible incluso de tener en ciertos casos y en ciertas transacciones. ¿Y cuál es el fondo de todo esto? Que legalmente los requisitos son muy claros para deducir un gasto o para ejercer un costo o para realizar un acreditamiento. Sí que tener el CFDI que demuestre la transacción, se tienen que cumplir con los requisitos que establece la ley en cuanto al pago y demás requisitos que para cada deducción se establecen. Pero en ningún lado las leyes fiscales establecen qué se tiene que tener para probar materialidad o sustancia de una operación, más allá del comprobante fiscal. Así que pues en eso se basan estas tesis y al final del camino esperemos que esto ayude a que la autoridad fiscal vaya matizando un poquito su postura en la revisión de estas transacciones en materia de materialidad y sustancia. Y finalmente pasando al tema de fecha cierta, que es un tema que va muy de la mano y por eso lo quise platicar aquí. Han oído que muchas veces para evitar que se hagan planeaciones prefechando contratos o actas o prefechando capitalizaciones para salirnos de la regla de capitalización delgada, por ejemplo, o capitalizando aportaciones o pagando dividendos o haciendo cosas prefechadas, ¿no? Como estrategias fiscales que pueden ser totalmente indebido, pues ya la autoridad fiscal, basada en un concepto civil, porque este es un concepto civil que protege a terceros, ¿no? De las transacciones que pactan dos partes, de que se tenga que demostrar que la fecha es cierta, la fecha de una transacción, la fecha de un documento, de un contrato, de una factura, de cualquier transacción, ¿no? Y parte de las diversas tesis y jurisprudencias que ha habido en la materia, que parten del Código Civil, que establece esa obligación de que se tenga fecha cierta para que las transacciones surtan efectos frente a terceros. En nuestro caso, el fisco, que es un tercero, ¿no? Entonces, el fisco se ha agarrado de todos estos precedentes que ven aquí para decir, oye, para que haya fecha cierta, tú tienes que demostrar que el documento en el que consta la transacción se registró públicamente ante un notario, corredor público, que se presenta ante un funcionario en razón de su oficio o por la muerte de cualquiera de los firmantes, ¿no? Para poder demostrar que la fecha de la transacción o del documento es cierta. Y esto llevado a la parte fiscal, pues ha llevado también a un abuso
por parte de las autoridades que han desconocido, se agarraron de este principio y también han desconocido muchas operaciones en las fechas en las que realmente se realizaron, porque dicen el contribuyente no me demostró la fecha cierta con estas pruebas tan acotadas que se establecen en estas jurisprudencias y que derivan de temas más civiles que fiscales, ¿no? Sí, el problema de esto es que pues ya se está dando, pero estas tesis que les acabo de platicar ayudan también en el tema de fecha cierta, porque al establecer que no se pueden pedir imposibles y la autoridad no puede, para negar la materialidad y los efectos fiscales de las transacciones, irse a elementos que van más allá de lo posible o de lo legal o de lo que está regulado en las leyes, pues la fecha cierta es uno de ellos, ¿no? La fecha cierta no es un requisito fiscal y no hay reglas específicas fiscalmente que se deben de seguir para demostrar fecha cierta en un documento, en una transacción. Entonces, pues la autoridad tendrá que irse a otros elementos y no a este para poder invalidar una transacción que tiene efecto de deducción o acreditamiento. Pues con esto termino mi presentación y pues vamos a pasar ahora a una sección de preguntas y respuestas. Vamos a esperar a que nos hagan llegar las preguntas y le voy a pasar el micrófono a Pedro, a mi socio Pedro, para que nos haga favor de leer las preguntas. Gracias, Santos. Bueno, aquí ya tenemos algunas de las preguntas. Gracias a todos por hacernos llegar estas preguntas al correo que mencionaba Fernando al inicio. Entiendo que son muchas preguntas y bueno, desafortunadamente por el tiempo no nos va a dar chance de contestar todas, pero como les comentaba Fernando al inicio, haremos llegar nuestras respuestas a cada uno de ustedes que nos mandó amablemente su pregunta, ¿no? Tengo aquí una primera pregunta para ti, Fernando. La postura de la autoridad respecto de la información de las compañías comparables coincide con otras legislaciones. Gracias, Pedro. La postura sí coincide con algunas otras legislaciones en otros países, pero dan salida. Por ejemplo, en Sudamérica, en Centroamérica, de repente también mencionan que debes utilizar la información financiera del mismo año de las compañías comparables, pero que si al momento de llevar a cabo el análisis no se encuentra disponible, entonces puedes hacer uso de la información previa. En otras palabras, sí te dice utiliza esto, pero en la misma ley te da oportunidad de utilizar la información previa en caso de que no esté disponible. Yo creo que si hicieran esos cambios o adopciones en nuestra ley, estaríamos completamente del otro lado porque ya tendríamos fundamento para, después de hacer el mejor esfuerzo, cumplir de la mejor forma posible con información que esté disponible al momento de hacer el análisis y no quedar en la incertidumbre que estamos hoy. Entonces, si bien sí tienen la misma postura, sí dan mucho más flexibilidad y dan certeza de qué hacer cuando no puedas cumplir con este requerimiento, ¿no? Okay. Gracias, Fernando. Esta pregunta sería para ti, Mario. Comentaste el caso de la Ley Federal de Derechos y el DTA, ¿no? Para este caso, ¿qué tenemos que hacer entonces los que importamos mercancía del TEMEC? Gracias, Pedro. La verdad es que digo, lamento no tener una respuesta contundente, porque literalmente tendremos que revisar caso por diversos factores, pero en términos generales, digo, la respuesta parcial sería revisar el caso específico, porque como les comentaba, es una situación que incluso habría que involucrar un análisis jurídico por ese tema de la contradicción de leyes y de disposiciones y el grado de afectación y hasta incluso el tema del propio tratado, porque como les comentaba, hay algunos tratados que sí involucran el hecho de no pagar nada y otros que sí hablan de una cuota fija, caso en el cual no sería la afectación. Entonces, la respuesta en principio sería, tendremos que analizar un poco el caso por caso o que lo analicen con sus asesores correspondientes para ver si se va a afectar o no y sobre todo poder actuar en consecuencia porque existen plazos y procedimientos legales que habría que cumplir. Ok. Gracias, Mario.
esta pregunta sería para mí, porque habla de qué deberíamos estar haciendo como empresas para estar seguros de que se cumple adecuadamente con los términos de la reforma de la subcontratación. Bueno, pues aquí pues, me parece que la respuesta es una labor permanente, ¿no? Hay que estar revisando constantemente toda la parte de pues de los controles que se están teniendo para tener a los empleados, para tener a los proveedores, perdón, y pues que cumplen con el REPSE, que está vigente, que los contratos, cada nuevo proveedor tendrá que tener el suyo. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es estar revisando de manera permanente cada uno de los controles que tenemos establecidos. Santos, esto sería para ti. ¿Cuál es entonces la recomendación en el tema de fecha cierta? ¿Tener todos los documentos notarizados? ¿Es posible tener así? Sí, es que ese es justamente el absurdo al que nos lleva la postura que ha venido tomando a veces la autoridad fiscal, ¿no? Al basarse en este concepto. Son muy pocas las transacciones que los contribuyentes, todos en general, tenemos la posibilidad de documentar con fecha cierta. A través de un registro público de comercio, a través de un registro público de la propiedad, a través de notario, en una protocolización de un acta de asamblea, por ejemplo, a través de corredor público, y todos esos son los elementos que pueden, conforme a lo que hoy está regulado al menos, ¿no? En la legislación civil y en estas jurisprudencias que les comentaba, son los únicos elementos que son válidos para probar fecha cierta. Entonces, pues no vamos a notarizar las facturas de la operación del día a día, ¿verdad? De los contribuyentes. Ese es justamente, y qué bueno que hicieron esta pregunta, ese es justamente el problema que se enfrenta al tratar de adoptar este principio al ámbito fiscal. Es imposible aplicar este principio en el ámbito fiscal sin caer en la ilegalidad de desconocer los efectos fiscales de las transacciones. Ok, gracias. Y Mario, aquí hay otra pregunta para ti. ¿Es posible defenderse legalmente del incremento que hubo a los aranceles? ¿Y comentaste? No soy el abogado, no soy la persona adecuada profesionalmente hablando, pero lo que les puedo compartir de varios foros en los que se ha comentado estuvo bien hecho finalmente la facultad del Ejecutivo para incrementar los aranceles está en la propia Constitución, de manera que se apegó a derecho, entonces aparentemente no habría una manera legal de impugnar ese acto, solamente pues tomar, como en su momento lo comenté, acciones preventivas para disminuir o eliminar el impacto, pero entiendo que legalmente no existe, no sería procedente interponer ningún medio de defensa pues, en virtud de cómo se manejó y se publicó la modificación. Gracias. Y bueno, aquí comentan, la puedo responder yo, si hay algún otro tema que deberíamos estar considerando y que el SAT pudiera estar revisando en el futuro. Digo, hay muchos, ¿no? Pero me parece que uno que está muy en boga es el tema de la compensación, el IVA en compensaciones, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que deberíamos estar considerando, todos aquellas revisando si se hicieron compensaciones y se acreditaron el IVA en el pasado, pues hay que revisarlo, hay que revisar esa situación, valorarlo y evidentemente pues evitarlo en el futuro, ¿no? Y en caso de que sea necesariamente hacer compensaciones, pues tener la precaución de cruzar el IVA correspondiente, el flujo, para evitarnos posibles problemas en el futuro con las autoridades. Y bueno, pues creo que con esto terminamos nuestra charla del día de hoy, nuestra plática, esperando que hayamos sido útiles, que hayamos podido transmitirles aspectos prácticos y útiles para todos ustedes. Y bueno, pues habiendo dicho lo anterior, regresamos contigo, Mauricio. Muchas gracias, Pedro. Como bien lo comentas, han llegado muchas preguntas, muchas de ellas ya las han contestado ustedes, pero muchas otras se estarán contestando por la vía
de correo electrónico. Gracias por toda esta información. Y queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra reunión. Salle Science Grant Thornton ratifica el compromiso que tiene con ustedes de poderlos apoyar, acompañar en estos tiempos y seguramente todos seremos exitosos. Gracias nuevamente por su confianza, gracias por su preferencia y estaremos viéndonos muy pronto. Que les vaya muy bien.